Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Tutor de Vuelo. En esta sesión hemos intentado simplificar lo mejor posible los conceptos relacionados con el flujo de aire y la capa límite. Primero veamos la definición de la viscosidad en un fluido. Para esto vamos a imaginarnos dos superficies, una superior en movimiento y una inferior en reposo. Entre estas dos superficies vamos a pasar un fluido como vamos a ver en la animación. La viscosidad es definida como el rozamiento que existe entre las capas adyacentes que conforman un fluido. Expliquemos esto de una manera más simple. Como podemos ver en la animación, la capa de fluido en la parte superior va a comportarse como si estuviera adherida a la superficie en movimiento y por lo tanto se va a mover a la misma velocidad. Esta capa superior de fluido va a inducir a la capa inmediatamente inferior a moverse a su misma velocidad, sin poder lograrlo en su totalidad, por lo cual se va a generar un deslizamiento entre ambas capas. Este deslizamiento genera un rozamiento entre las capas y debido a la fricción se genera una resistencia. Esto va a ocurrir sucesivamente con todas las capas del fluido hasta llegar a la parte inferior, donde el comportamiento de la última capa va a ser el mismo que el de la superficie inferior por estar adherida a esta. Ahora veamos un poco más a detalle cómo se comporta el flujo de aire sobre el perfil del ala. Analizándolo más de cerca, vamos a poder clasificar al flujo de aire en dos tipos. El primer tipo es un flujo laminar, en donde podemos considerar que las partículas de aire se mueven en capas uniformes paralelas. El segundo tipo es el flujo turbulento, en el cual consideramos que las partículas de aire se mueven de manera desorganizada tanto en dirección como en velocidad. Con los dos conceptos anteriores, ahora sí podemos concentrarnos en la definición de la capa límite. Para esto imaginemos nuevamente una superficie en reposo y un fluido que recorre por la parte superior, que para nuestro caso sería similar a la superficie del ala y al flujo de aire respectivamente. Cuando el aire fluye sobre la superficie del ala, según lo que hemos explicado, el fluido que se encuentra en contacto directo con la superficie permanecerá adherido a esta. Y debido a la fricción generada por el deslizamiento entre las capas de aire, las capas más cercanas a la superficie tendrán una velocidad menor a las capas inmediatas superiores, hasta llegar a un punto en el cual el fluido llega a la velocidad de la corriente del aire libre. La capa límite se define como la zona que existe entre la superficie del ala y el punto donde el aire llega a tener la velocidad de la corriente del aire libre. Esta capa tiene un espesor muy pequeño y para que se den una idea de su magnitud, en aviones comerciales grandes esta capa puede llegar a tener un espesor aproximado de 2 a 3 centímetros. En los puntos próximos al borde de ataque del ala, nuestra capa límite es laminar. Sin embargo, mientras nos alejamos del borde de ataque, las fuerzas de rozamiento entre las capas hacen que éstas pierdan energía, haciendo que el espesor de la capa límite aumente poco a poco hasta el punto en el cual el aire empieza a sufrir perturbaciones y la capa límite laminar pasa a ser una capa límite turbulenta. Este punto se denomina punto de transición. En este punto el flujo de aire empieza a separarse de la superficie del ala, impidiendo que se genere de una manera efectiva la sustentación. Y por lo tanto debemos procurar siempre que este punto de transición esté lo más atrás posible. A continuación vamos a ver algunos de los factores que pueden producir que el punto de transición se adelante. El primer factor es el ángulo de ataque. Si tenemos un ángulo de ataque pequeño, va a predominar el flujo laminar, y a medida que lo incrementamos, el flujo turbulento empieza a adelantarse. Finalmente, si es que aumentamos aún más nuestro ángulo de ataque, llegamos a un punto en el cual el flujo turbulento predomina, por lo cual no vamos a poder generar sustentación y entramos en pérdida. Por otro lado, si vemos muy de cerca la superficie del ala, vamos a darnos cuenta que esta no es perfectamente lisa,
ya que por defectos del material puede existir cierta rugosidad o también la superficie puede estar contaminada por elementos externos. Esto dificulta que el flujo laminar se pueda mantener adherido a la superficie. Adicionalmente, si es que nosotros nos encontramos con una corriente de aire turbulento, esta también va a contribuir a que nuestro flujo de aire no sea totalmente laminar. Existe otro efecto llamado el gradiente adverso de presiones, que contribuye bastante a que nuestro punto de transición se adelante y a que la capa de límite se separe de la superficie del ala. Como sabemos, cerca al borde de ataque donde la curvatura es la máxima, la velocidad del flujo de aire es mayor y por lo tanto tenemos una menor presión. Mientras el aire avanza por la superficie del ala, su energía va disminuyendo y como vemos en las flechas de las gráficas, la velocidad del flujo de aire adyacente a la superficie del ala es cada vez menor. Por lo tanto, viendo el flujo de aire en el borde de salida, vamos a encontrarnos que la presión va a ser mayor a la del borde de ataque. Si observamos un poco más de cerca el comportamiento del flujo de aire adyacente a la superficie cerca al borde de salida, vamos a encontrarnos un punto donde la energía cinética del fluido es menor a la fuerza generada por el fluido que quiere ir de la zona de mayor presión en el borde de salida a la zona de menor presión en el borde de ataque del ala. Esto va a generar finalmente un flujo de aire en sentido contrario al de la corriente de aire libre, que va a producir que la capa límite se separe del ala y que perdamos la sustentación que estaba generando. Existen dispositivos hipersustentadores que ayudan a contrarrestar la separación del flujo de aire del ala. Uno de estos dispositivos son los generadores de vórtice que muchos de ustedes los deben haber visto. Son una especie de aletas pequeñas que están situadas en la parte superior del ala y lo que van a hacer es generar unos vórtices como los que se muestran en la animación que le van a dar al flujo de aire adyacente a la superficie mayor velocidad y fuerza cinética, evitando que la capa límite se desprenda y ayudando a vencer el efecto generado por el gradiente adverso de presión explicado anteriormente. Adicionalmente nos van a permitir alcanzar ángulos de ataque mayores y nos van a permitir también aumentar la efectividad de las superficies de control que se encuentran en la parte posterior del ala. En esta sesión hemos revisado el concepto de la viscosidad y el flujo de aire. ¿Qué son la capa límite, el punto de transición y cómo se produce la separación del flujo de aire? Finalmente, hemos visto qué son los generadores de vórtice y cómo estos trabajan. Durante la sesión hemos visto algunos de los factores que influyen a que nuestro punto de transición